Buenas noches, mis queridos hermanos y amigos que me están escuchando en este momento. Gracias por mirar esta página. Yo quisiera en este momento llevarles un mensaje que se trata de la reconciliación, un punto que Dios ha tocado en mi corazón estos últimos 4 meses. Lo que es la reconciliación que Dios tuvo con nosotros y la que debemos tener nosotros con los hombres. Quisiera que vayamos a nuestra Biblia, Génesis 2, versículos 16 y 17. Y dice así la escritura, en donde se produce, donde que Dios llama al hombre a la obediencia para que no exista una ruptura entre él y Dios. Y dice así la palabra. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios está advirtiendo aquí a Adán que si el día en que él desobedeciere y comiere de este árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirá. Todos sabemos, los que hemos leído la Biblia, que Adán no murió físicamente, él murió espiritualmente y fue echado de la presencia de Dios, como dice en el capítulo 3, versículo 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines. Entonces dice que lo echó y lo sacó del huerto del Edén, lo echó de su presencia por culpa del pecado. 3 causas son las que motivaron la ruptura entre Dios y el hombre. Primero, la desobediencia de Adán. Segundo, la influencia de Satanás y por ende el pecado. La desobediencia de Adán, el cual prefirió hacerse igual a Dios cuando la serpiente influyó sobre él, sobre la mujer, diciendo que no morirán, sino que serían igual que Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces el hombre, por su codicia, vemos que desde el principio quería ser más, igualarse a Dios, y prefirió pecar que obedecer a Santo Padre. Como dice la Escritura en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, nos damos cuenta que por medio de la desobediencia, por medio del pecado entró la muerte por culpa de un hombre, y ese hombre fue Adán en el principio de la vida de la creación. Entonces también nosotros vemos que fue echado de la presencia de Dios, rompió la comunión que existía con nuestro Padre desde el principio. Adán creó un abismo, una ruptura, un gran distanciamiento entre el Padre y nosotros por la desobediencia. ¿Quién dio el primer paso para la reconciliación después de que todo se había pasado? ¿Quién fue el que dio el primer paso para que haya otra vez la comunión entre los dos? Vemos que Dios fue el que dio el primer paso para que otra vez exista la relación perdida entre el hombre y él. Dios, el cual no le importó que el hombre haya pecado, el cual no le importó que el hombre haya seguido en sus fornicaciones, que es la idolatría en el Antiguo Testamento. Lo llama fornicaciones cuando se fornica con otros dioses, con ídolos, que no es el verdadero Dios. Entonces a Dios no le importó, por más que nosotros hayamos faltado a él, por más que nosotros lo hayamos ofendido o desobedecido, Dios no le importó el acercarse a nosotros. Él quiso volver a restablecer esta relación que habíamos perdido, y fue él el ofendido, y fue el primero que dio el primer paso para que otra vez volvamos a entrar en su presencia. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10 y 19, donde vemos claramente quién fue el que dio el primer paso y por qué. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10 y versículo 19, y dice así la Escritura: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y en el versículo 19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En estos versículos claramente nos damos cuenta de que el que dio el primer paso fue Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero, y por eso nosotros le amamos después. Y por eso dio a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.
aquel que fue ofendido, al que nosotros rechazamos con la falta de obediencia, fue el que dio el primer paso para la reconciliación. Porque si por el hombre hubiese sido, estuviéramos muertos en pecado hasta ahora. Pero gracias a su amor por nosotros, volvemos otra vez a estar en comunión con el Padre. Gracias a su amor y a su voluntad. Al cual no le importó humillarse, al cual no le importó dar su vida en la carne por nosotros. Quisiera también leer otra vez Filipenses capítulo 2 del 6 al 8. Filipenses, voy a buscar rápido. Filipenses capítulo 2 del 6 al 8, y dice así: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Así es como Dios restableció la comunión otra vez entre nosotros, humillándose a sí mismo. Siendo en forma de Dios, no se consideró ser Dios, y murió en la cruz, no cualquier muerte, muerte de cruz, por nosotros, humillándose a Él mismo, para que volvamos otra vez a estar en comunión y restablecer lo que se había perdido con Adán desde el principio. Habíamos hablado de que Adán creó un abismo entre nosotros y el Padre. Había creado una ruptura. Pues Dios, al dar este paso gigante, este paso de amor por nosotros, puso el puente de salvación por el cual nosotros podemos cruzar otra vez a su presencia. Él puso la salvación. Él fue el que puso todo por nosotros. Nosotros no pusimos nada. Nosotros recibimos todo de Dios, incluso la salvación que es en Cristo Jesús.